En el siglo XVII, el señor Christian Huygens, un simpático danés, empezó a experimentar con ondas para comprobar si había transporte de materia o no. Entonces, lo que hizo fue un experimento de la rendija. En primer lugar, con un cañón de partículas, lo que probó fue a ver que si tú ponías una rendija así, pequeñito, todo esto es muy pequeñito, ¿vale? Y disparabas con un cañón, pues algunas de esas partículas quedarían pegadas aquí, otras atravesarían la rendija y otras volverían a quedar pegadas. Pero si enfrente pones una pared, solo las partículas que han atravesado la rendija son aquellas que pueden llegar a la pared. Realizando este mismo experimento con una onda, lo que descubrió fue que al atravesar las rendijas, y aquí ponía un foco emisor de ondas, las ondas hacían así, así y así y así, cuando llegaban aquí, lo lógico habría sido que hubieran aparecido onditas pues solo en esta zona, y sin embargo las simpáticas ondas volvían a crecer otra vez. Entonces, para ver, bueno, para pensar cómo, para explicar cómo podía ocurrir esto, el señor Huygens definió el principio de Huygens, lógicamente, que paso se llamaba así, y lo que dijo fue que las ondas avanzan de tal forma que cada punto del frente de ondas lo que hace es comportarse como un nuevo foco, generando a su vez otra onda que puede unirse en un nuevo frente de ondas y así sucesivamente. Cada uno de los puntos es un nuevo foco que genera una ondita, de forma que cuando llegamos aquí, estamos generando una ondita así, alrededor, por todos los lados. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto se vio tanto en frentes de onda de tipo esférico, como este de aquí, o en frentes de onda planos. La onda avanza plana y tú simplemente unes todos los puntos que están pues igual. Entonces, el fenómeno este de la rendija es el fenómeno de la difracción, que ya lo veremos más adelante. Las propiedades de las ondas que se deducen de esto que el señor Huygens dijo se deben al principio de Huygens, de hecho. Son cuatro, pero creo que solo veremos tres. Son la reflexión, la refracción, la difracción y la interferencia, que no la veremos. Entonces, la refracción simplemente consiste en que una onda pues viene desde una superficie, viene desde un medio, medio 1, va a pasar al medio 2 y sin embargo se choca contra la superficie y rebota. ¿Qué podemos decir? Bueno, pues lo que hace, vamos a verlo aquí un poquito más grande, son varias cosas. Entonces, en primer lugar, tenemos rayos que inciden y se les llama rayos incidentes y tenemos rayos que rebotan, que reflejan, y se les llama rayos reflejados. Además, hay una línea perpendicular aquí, que es la normal, que es perpendicular a la superficie de separación, ¿de acuerdo? Entonces, y luego tenemos dos angulitos, que voy a marcar aquí bien que se vean, que son este ángulo de aquí, que es el ángulo que llamamos incidente, y este ángulo de aquí, que es el ángulo que llamamos reflejado. Entonces, son los ángulos que forman los ángulos incidentes y reflejados con la normal, no con la superficie de separación. Entonces, las leyes de reflexión de la onda son estas dos, que no tienen ningún tipo de dificultad. El rayo incidente, lo marco en verde, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están todos en el mismo plano. O sea, si yo los viera desde aquí, vería una raya así, no haría una así, otra así, o sea, que no, los veo desde este lado, visto desde aquí. Y lo segundo es que el ángulo incidente es siempre igual al ángulo reflejado. Esto se cumple para cualquier onda que sufra una reflexión, perdón, ya sea la luz, ya sea el sonido, nos da igual. Entonces, esto respecto a la reflexión, muy sencillita, ¿vale? Tiene unas demostraciones que no vienen al caso. Vamos a la refracción. Entonces, la refracción se produce cuando una onda avanza por un medio, ¿vale? Por el medio 1, y cuando llega a la superficie de separación pasa al medio 2, pero como si os fijáis, los ángulos varían ligeramente, ¿vale? No es lo mismo, como esto es un medio distinto, pues imaginamos que esto es el aire y esto es agua, por ejemplo, el ángulo con el que llega es distinto al ángulo con el que entra, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos de nuevo los mismos elementos, el ángulo incidente, la normal, perdón, el rayo incidente, la normal, el ángulo incidente, el rayo refractado, el ángulo de refracción y tenemos dos sencillas normas o tres normas también muy sencillitas, tres leyes de la refracción que dice que el ángulo, perdón, el rayo incidente, el rayo refractado y la normal están en el mismo plano. Otra vez lo mismo, o sea, si cortáramos con un cuchillo, todo esto estaría en el mismo plano. Y luego, cuando el rayo incidente, atención a la segunda,
se propaga a mayor velocidad que el rayo refractado, o sea, esto tiene una velocidad de propagación mayor que esto de aquí, el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de refracción, ¿vale? Esto es una cosa que ya utilizaremos y responde a la siguiente fórmula, que veremos sobre todo cuando hablemos de óptica y de la luz. Básicamente, los ángulos de incidencia y de refracción se relacionan con las velocidades incidentes y las velocidades refractadas. En el caso de la luz, como vemos aquí en este dibujo, lo habitual es que el fenómeno se produzca de forma mixta, o sea, que la luz incida, parte entre en otro material y se refracte, y parte se refleje. Entonces, si nos fijamos, trazando la normal a la superficie de separación, este ángulo y este ángulo son iguales, y sin embargo este ángulo de aquí será ligeramente menor al ángulo de incidencia. Además de esto, tenemos el fenómeno de difracción, que ya hemos hablado al explicar las leyes, bueno, el principio de Huygens. Entonces, difracción se produce cuando una onda está en un medio y se encuentra con aberturas u obstáculos, atención, tamaño comparable a la longitud de onda, o sea, no con una pared, sino con un agujerico. Entonces, eso puede provocar un cambio en la dirección o en la forma de la onda. Fijaos aquí estos ejemplos. Entonces, tenemos una onda plana, podemos ver aquí, y cuando llega a un agujerito, pues lo que hace es, todos estos se hacen pequeñas onditas, etcétera, pequeñas onditas, de forma que lo hemos convertido en una onda de tipo circular. Si el agujero es demasiado grande para el tamaño de la onda, fijaos que solamente se produce una deformación en los extremos, porque en el centro, la zona central, seguirá habiendo un frente de ondas plano. Si nos encontramos con un obstáculo, lo lógico sería pues, que este punto de aquí empiece a generar una onda pues, hacia acá, de forma que llegamos a generar pues eso, que se redondeen los bordes en la zona donde hemos atravesado el obstáculo. ¿Vale? Entonces, como veis, la interferencia no la vamos a ver, pero bueno, es interesante entender que claramente si dos ondas llegan a la vez a un punto, pues entre ellas se puede producir o bien una suma, o bien si una llega estando así y la otra llega estando así, se podrían anular. Bueno, eso lo dejamos ahí, pero ya digo que no lo vamos a ver.